eso sí es verdad, mi vocación no va a parar. Lo bello de ser Nirmi es el podcast con Giovanni Baruch. Somos ciencia, somos alma, contigo firme, voz que calma. Nadie escucha, pero ahí estamos. Lo bello de ser Nirmi es código blanco, espíritu fuerte, manos que luchan contra la muerte. No somos héroes, somos constantes. Lo bello de ser Nirmi es desafiante. Bienvenidos a su podcast Lo Bello de Ser Nerds, como todos los martes, con mucho gusto, con mucho afecto y con mucho cariño, quiero saludarles. Esta semana nosotros estamos por compartirles otra de estas pequeñas historias de pues personas que hoy podemos considerar no gratas para los profesionales de la salud. Y pues bueno, recuerda que tu podcast es el espacio donde vamos a aprender de todo, absolutamente de todo. Pronto vendrán temas otra vez académicos y temas relevantes, pero en esta ocasión, pues me parece importante poder compartirte la historia de esta enfermera que lamentablemente deja, por supuesto, el nombre de la enfermería muy por abajo. Soy Giovanni, vamos allá. Hoy quiero invitarte a viajar conmigo al lado más oscuro de lo que significa cuidar. No como vocación, sino como obsesión, como una relación que destruye en lugar de sanar. En este episodio no solo hablaremos de una asesina, hablaremos de una mujer que cambió para siempre la historia de nuestra profesión con algo tan humano y tan perturbador como la traición de la confianza más sagrada, una sonrisa, un engaño, una máscara perfecta. Porque más allá de las técnicas, más allá de los protocolos que esta enfermera debió seguir, ¿listo? Hay algo que seguirá marcando la diferencia. La manera en que nosotros elegimos como profesionales de la salud usar nuestro poder, ¿listo? Y que esto, pues, nos lleve a cuidar a los más vulnerables y no a dañarlos, como lo es el caso del famoso síndrome del ángel de la muerte. En el mundo de la enfermería existen diferentes figuras que dejaron esta huella imborrable. Florence Nightingale, Virginia Henderson, Hildegard Piplo, por mencionar algunas, junto con Dorothea Orem, por ejemplo, pero también hay personas que están dejando una huella negativa, como lo es Beverly Allitt, que es la persona de la que vamos a hablar el día de hoy, como lo hizo Niels Hogel, como lo hizo Kristen Gilbert, como lo hizo Charles Cullen y algunos otros enfermeros. Así que vamos a ir poco a poco y quiero seguir contándote esta historia. ¿Cómo protegemos la confianza que las familias depositan en nosotros cuando llevamos el uniforme? Hoy, en el episodio número 134, ¿listo? De Lo Bello de Ser Nerds, te presento a Beverly Allitt, como lo había mencionado anteriormente, y viajaremos en el tiempo por su vida y los crímenes que cometió esta mujer, conocida también como el Ángel de la Muerte, quien durante 59 días, ojo, solo 59 días, convirtió una sala de pediatría en su campo de caza personal. Una historia que nos recuerda que el poder de cuidar también puede ser el poder de destruir. En la primavera de 1991, en el tranquilo condado de Lincolnshire, Inglaterra, algo perturbador comenzó a suceder en las salas pediátricas del Hospital Grantham and Kesteven. Los niños que ingresaban con padecimientos menores comenzaron a experimentar complicaciones inexplicables. Algunos sufrían paros cardíacos repentinos, otros desarrollaban hipoglucemia severa sin causa aparente. Los más pequeños, bebés que habían nacido sanos, comenzaban a presentar síntomas que desconcertaban a todo el personal de salud más experimentado. Durante 58 días, entre febrero y abril de 1991, el hospital se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más escalofriantes de la historia moderna: el asesinato sistemático de niños a manos de quien suponía debía cuidarlos. La responsable no era alguien extraña o extraño que había logrado infiltrarse en el sistema. Era Beverly Gale Allitt, una enfermera de 23 años que había sido contratada apenas unos meses antes como personal auxiliar en el pabellón infantil Wardford. Para comprender la magnitud de este caso es necesario situarnos en la Inglaterra de principios de los años 90.
El país atravesaba una profunda transformación social y económica bajo el gobierno de John Major, quien había sucedido a Margaret Thatcher en noviembre de 1990. El sistema de salud británico, el venerado NHS, National Health Service, enfrentaba presiones presupuestarias sin precedentes que pues generaban una creciente demanda de servicios. Los hospitales públicos luchaban contra la escasez del personal y recursos, y en muchos casos esto significaba que las verificaciones de antecedentes, las evaluaciones psicológicas del personal médico y de enfermería, pues no eran tan rigurosas como deberían haber sido. La confianza ciega en la vocación del servicio de enfermería y también de médicos, pues era casi absoluta. Después de todo, ¿quién podría sospechar que alguien capaz de dedicar su vida a cuidar a la de otros, especialmente niños vulnerables, pudiera albergar intenciones malévolas? El Hospital Grantham and Kesteven era una institución respetada que servía a una comunidad predominantemente rural. Fundado en 1975, había ganado una reputación sólida por su atención pediátrica. El Ward 4, donde trabajaba Beverly Allitt, era considerado uno de los mejores departamentos infantiles de la región. Los padres de los alrededores confiaban plenamente en llevar a sus hijos allí, seguros de que recibirían la mejor atención médica posible. El personal del hospital, desde los médicos consultores hasta las enfermeras auxiliares, había construido una cultura de colaboración y confianza mutua. Los turnos nocturnos, cuando la supervisión era menor, se consideraban rutinarios. Nadie imaginaba que durante estas horas de menor vigilancia, cuando los pasillos se volvían más silenciosos y los rondines médicos eran mucho menos frecuentes, se estaba gestando una tragedia que cambiaría para siempre la forma en la que la sociedad británica percibía a sus instituciones de salud. Cuando finalmente se descubrió la verdad sobre Beverly Allitt, el impacto fue devastador. No se trataba solo de los crímenes en sí, sino de lo que representaban, la violación más profunda de la confianza social. Una enfermera, símbolo universal del cuidado, la compasión, había utilizado su posición de autoridad y acceso privilegiado para causar daño a los más indefensos. El caso de Beverly Allitt no solo conmocionó a Inglaterra, sino que resonó en todo el mundo como una advertencia sobre las fallas sistémicas que pueden permitir que depredadores se infiltren en o en las profesiones de cuidado. Su historia se convirtió en un estudio de caso obligatorio en escuelas de medicina, psicología forense y administración hospitalaria de Inglaterra. Pero más allá de las implicaciones institucionales y legales, este caso nos confronta con preguntas fundamentales sobre, evidentemente, nuestra naturaleza humana. ¿Cómo es posible que alguien entrenado para salvar vidas se convierta en quien las arrebata? ¿Qué impulsa a una persona a causar sufrimiento precisamente a quienes más vulnerables están? Para responder estas preguntas debemos entonces adentrarnos un poco en la mente y la historia de Beverly Gale Allitt, comenzando por sus orígenes y los patrones psicológicos que en retrospectiva anunciaban la tragedia que estaba por venir. Beverly Gale Allitt nació el 4 de octubre de 1968 en la pequeña localidad de Corby Glen, Lincolnshire, en el seno de una familia trabajadora aparentemente normal. Richard Allitt, su padre, trabajaba como empleado en una empresa local, mientras que Lillian, su madre, se dedicaba al hogar y al cuidado de sus 4 hijos. Beverly era la tercera de los hermanos, una niña que desde muy temprana edad mostró un patrón de comportamiento que décadas después los psicólogos forenses identificarían como altamente significativo. Desde los primeros años de su infancia, Beverly desarrolló lo que parecía ser una extraordinaria propensión a las enfermedades. Constantemente se quejaba de dolores abdominales, dolores de cabeza, náuseas y una variedad de síntomas que la mantenían frecuentemente ausente de la escuela. Sus padres, preocupados y confundidos, la llevaban regularmente al médico, pero rara vez encontraban una causa orgánica para sus dolencias. Lo que inicialmente parecía ser una niña con mala salud, en realidad revelaba los primeros indicios de un trastorno psicológico complejo.
Beverly había descubierto, probablemente de manera inconsciente, al principio, que la enfermedad le proporcionaba algo que anhelaba profundamente. Primero, la atención, además de el cuidado y, por supuesto, una posición especial dentro de su familia. Durante su adolescencia, los episodios de Beverly se volvieron más elaborados y dramáticos. Según registros clínicos posteriores, visitó servicios de emergencia en más de 40 ocasiones antes de cumplir los 16 años. Los médicos que la atendían notaban inconsistencias en sus síntomas, pero la presunción de buena fe hacia de buena fe hacia una menor de edad hacía que la descartara cualquier sospecha de simulación. Vaya, nadie pensaba en realidad que no estuviera enferma. En la escuela secundaria Kesteven and Sleaford High School, Beverly era conocida por sus compañeros como una estudiante reservada y algo extraña. Sus profesores recordarían más tarde que tenía una fascinación inusual por temas médicos y que frecuentemente se ofrecía como voluntaria para ayudar en la enfermería escolar. Cuando otros estudiantes se lastimaban o enfermaban, Beverly aparecía inmediatamente, mostrando un conocimiento sorprendente sobre primeros auxilios y procedimientos médicos básicos. Pero algo más perturbador en su comportamiento. Algunos compañeros recordarían años después que Beverly parecía disfrutar cuando otros estaban enfermos o heridos. Su expresión facial cambiaba, adquiriendo una intensidad que no mostraba en otras circunstancias. Era como si la presencia del sufrimiento ajeno activara algo muy profundo en su psique. Para comprender completamente el caso de Beverly Allitt, es fundamental entender el trastorno mental que los expertos identificaron como la raíz de sus acciones, el famoso síndrome de Munchausen por poderes, conocido actualmente en el DSM-5 como trastorno facticio impuesto a otro. Este trastorno, descrito por primera vez por el pediatra Roy Meadow en 1977, se caracteriza por la fabricación o inducción deliberada de síntomas médicos en otra persona, típicamente un niño bajo el cuidado del perpetrador. La motivación principal no es económica, sino psicológica. El deseo patológico de atención médica, simpatía y admiración por parte del personal sanitario y la comunidad. El doctor Meadow, quien más tarde testificaría como experto en el juicio de Beverly Allitt, explicó que quienes padecen este trastorno experimentan una satisfacción profunda al ser percibidos como cuidadores heroicos de víctimas trágicamente enfermas. Es una paradoja psicológica devastadora, por supuesto, porque causar daño para ser percibido como el propio Salvador no es algo que digamos que pueda considerarse normal. Las personas con este trastorno suelen tener varias características en común. Primero, un conocimiento del área médica superior al promedio. 2, la personalidad aparentemente cariñosa y dedicada. 3, la capacidad de mantener una fachada de normalidad bajo presión. Y 4, una habilidad particular para manipular situaciones médicas complejas. Después de graduarse en la escuela secundaria, Beverly Allitt intentó varios empleos, pero ninguno parecía satisfacerla completamente. Trabajó brevemente en una guardería donde algunos padres notaron que los niños bajo su cuidado parecían enfermarse con más frecuencia de lo normal. Sin embargo, estas observaciones nunca se formalizaron en quejas oficiales. En 1987, a los 19 años, tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida y trágicamente el de muchas familias. Se inscribió en el programa de enfermería del Grantham College. Para quienes la conocían, parecía básicamente una decisión y una elección totalmente natural. Y Beverly, por supuesto, ya les había mostrado siempre el interés en temas relacionados al área médica, enfermería, a los cuidados y al manejo de pacientes que estaban en crisis. Había expresado su deseo, por supuesto, de ayudar a los niños enfermos. Durante su formación como enfermera, Beverly fue una estudiante competente, aunque no excepcional. Sin embargo, varios de sus instructores notaron ciertos patrones preocupantes. Beverly parecía sentirse especialmente cómoda en situaciones de emergencia médica.
Mientras otros estudiantes mostraban nerviosismo natural ante crisis médicas, ella parecía activarse, volviéndose más alerta y mucho más eficiente. En retrospectiva, hubo múltiples señales de advertencia que fueron pasadas por alto o malinterpretadas. Durante sus prácticas clínicas, algunos supervisores notaron que Beverly tenía una tendencia a estar presente durante un número desproporcionado de emergencias médicas. Cuando se le preguntaba al respecto, siempre tenía explicaciones plausibles. Había estado cerca por casualidad, había notado algo inusual en el paciente o simplemente había querido ayudar. Un instructor de enfermería registró en su expediente académico que Beverly pues mostraba un interés inusual en procedimientos de emergencia y reanimación. En ese momento esto se interpretó como una dedicación profesional, vocación, nació para esto, ¿no? Pero décadas después se reconocería como una señal de alarma crucial. La doctora Susan Meadows, psiquiatra forense especializada en trastornos facticios, explica lo siguiente, y cito: los perpetradores del Munchausen por poderes a menudo gravitan hacia profesiones médicas porque les proporciona un acceso legítimo a víctimas potenciales y les permite perfeccionar sus conocimientos sobre cómo inducir síntomas médicos de manera convincente. Los análisis psicológicos realizados después de su arresto revelarían que Beverly Allitt presentaba una compleja combinación de trastornos de personalidad. Además del síndrome de Munchausen por poderes, los expertos identificaron rasgos de trastorno narcisista de la personalidad, trastorno histriónico y psicopatía. El doctor James Hamilton, psiquiatra forense que evaluó a Beverly durante el proceso judicial, describió su personalidad como, y cito, una construcción cuidadosamente elaborada diseñada para ocultar un vacío emocional profundo. Según Hamilton, Beverly había aprendido desde muy joven que la enfermedad y el drama de la salud le proporcionaban la atención y el reconocimiento que no podía obtener de otra manera. Esta combinación de trastornos creó una personalidad funcionalmente adaptada en superficie, pero profundamente perturbada en su núcleo. Beverly podía mantener relaciones superficiales normales. Nadie lo notaba. Podía cumplir con responsabilidades laborales básicas y presentar una imagen de competencia profesional. Sin embargo, bajo esa fachada operaba una compulsión irresistible hacia el control sobre la vida y la muerte, alimentada por una necesidad patológica de ser percibida como indispensable en situaciones de crisis. La tragedia del caso Beverly Allitt radica en que su trastorno psicológico encontró el vehículo perfecto para su expresión, una posición de autoridad y confianza en el cuidado de los más vulnerables de la sociedad. Lo que debería haber sido una vocación de servicio se transformó en una plataforma para la satisfacción de impulsos destructivos profundamente enraizados en su psique dañada. En mayo de 1991, Beverly Allitt completó exitosamente su programa de enfermería en el Grantham College. Su expediente académico mostraba a una estudiante competente con calificaciones que oscilaban entre satisfactorias y buenas. No era la mejor de su promoción, pero tampoco había mostrado deficiencias significativas que levantaran más banderas rojas en el sistema educativo. Sin embargo, había un detalle preocupante en su historial académico que pasó inadvertido para los administradores hospitalarios. Durante sus años de formación, Beverly había faltado a clases con una frecuencia inusual debido a problemas de salud. Según registros posteriores, había acumulado más de 130 días de ausencia en un programa de 3 años. Sus enfermedades incluían desde gastroenteritis severa hasta lesiones inexplicables que requerían hospitalización. Lo más perturbador era que muchas de estas ausencias coincidían con exámenes importantes o rotaciones clínicas particularmente desafiantes. Cuando finalmente se presentaba después de estos episodios, Beverly siempre tenía documentación médica que respaldaba sus ausencias y frecuentemente llegaba con vendajes, yesos o equipos médicos que dramatizaban visualmente su condición. En febrero de 1991, el Hospital Grantham and Kesteven enfrentaba una crisis de personal en sus departamentos pediátricos. El Ward 4,
que atendía a niños desde recién nacidos hasta los 16 años, había perdido varias enfermeras debido a recortes presupuestarios y transferencias. La presión por llenar esas vacantes era muy intensa y es por ello que el hospital había comprometido mantener su reputación de excelencia en atención infantil, tratando de contratar a nuevas enfermeras. Beverly solicitó una posición temporal como enfermera auxiliar en el Watford. Su aplicación fue recibida con alivio por la administración. Tenía la formación requerida, estaba disponible inmediatamente y durante la entrevista presentó una imagen impecable, joven, entusiasta y aparentemente dedicada al cuidado infantil. La supervisora del Watford, enfermera Moira Onions, recordaría más tarde que Beverly causó una excelente primera impresión. Era articulada, mostraba conocimiento técnico sólido y expresaba una pasión genuina por el trabajo con los niños. Durante la entrevista, Beverly había hablado emotivamente sobre su deseo de hacer la diferencia en la vida de los niños más vulnerables. El proceso de verificación de antecedentes fue, en palabras del posterior informe oficial, inadecuadamente superficial. Se confirmó su formación académica y se contactaron referencias profesionales básicas, pero no se realizó una investigación profunda de su historial médico personal y por supuesto no se consultaron registros disciplinarios en instituciones anteriores por la urgencia y la necesidad de contratar. Beverly Allitt comenzó a trabajar en el Watford el 13 de febrero de 1991. Desde su primer turno demostró ser una empleada aparentemente excepcional. Llegaba puntualmente, se ofrecía voluntariamente para turnos adicionales y mostraba una dedicación que impresionaba tanto a sus colegas como a los supervisores. El doctor Nelson Porter, médico consultor del Watford, la describió posteriormente, y cito, como una enfermera que parecía haber nacido para este trabajo. Tenía una manera especial con los niños y sus familias. Los padres la adoraban porque siempre parecía estar disponible cuando más la necesitaban. Esta percepción no era accidental. Beverly había desarrollado una habilidad sofisticada para posicionarse estratégicamente durante las crisis. Cuando un niño comenzaba a mostrar síntomas preocupantes, ella inevitablemente estaba cerca. Cuando los padres necesitaban apoyo emocional durante momentos difíciles, Beverly aparecía con la combinación perfecta de competencia profesional y compasión humana. Sus compañeras de trabajo notaban que Beverly parecía tener un sexto sentido para las emergencias médicas. La enfermera principal, Pat Sharp, comentaría años después, y cito, era como si pudiera predecir cuando un niño no iba o iba a empeorar. Siempre estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Sin embargo, para observadores más atentos comenzaron a emerger patrones sutiles, pero preocupantes. El doctor Charit Nanayakara, registrador senior del departamento, notó que parecía haber un aumento inusual en el número de emergencias médicas durante los turnos de Beverly. Cuando mencionó esta observación de manera informal a colegas, le dijeron que probablemente era una coincidencia o que Beverly simplemente era mejor detectando problemas tempranamente. La enfermera Susan Phillips, quien trabajaba frecuentemente en el turno nocturno con Beverly, recordaría más tarde haber tenido una sensación extraña. Sobre cientos incidentes, Beverly siempre parecía estar muy calmada durante las emergencias, casi como si ella misma las estuviera esperando. Mientras el resto de nosotros estábamos nerviosos y estresados, ella se movía con una eficiencia que parecía, no sé cómo describirlo, casi como si fuera algo rutinario para ello. Pero la señal de alarma más significativa, que fue completamente pasada por alto, era la estadística. En las 6 semanas que Beverly llevaba trabajando en el Watford, la tasa de paros cardíacos en niños había aumentado de manera exponencial. Históricamente, el Watford experimentaba tal vez 1 o 2 incidentes de este tipo al año. En el corto periodo desde la llegada de Beverly ya habían ocurrido 5 casos. El doctor Porter admitiría posteriormente lo siguiente: estábamos tan enfocados en cada incidente individual que no vimos el patrón más amplio.
Cada caso tenía sus propias características únicas y la idea de que pudieran estar conectados simplemente no se nos ocurrió. El Hospital Grantham and Kesteven, como muchas instituciones médicas de la época, operaba bajo una cultura de confianza absoluta entre los profesionales de la salud. La idea de que una enfermera pudiera intencionalmente dañar a un paciente era tan inconcebible que el sistema carecía de mecanismos de detección para este tipo de amenazas. Los protocolos de seguridad existentes estaban diseñados para prevenir errores médicos accidentales o la negligencia, no actos deliberados de sabotaje médico. No había sistemas de monitoreo para detectar patrones de incidentes relacionados con el personal específico, ni se realizaban auditorías regulares de correlaciones entre turnos de trabajo y eventos adversos. Esta vulnerabilidad sistémica fue identificada por el Dr. Richard Baker en su posterior informe oficial sobre el caso. El hospital operaba bajo la presunción fundamental de que todo su personal compartía el objetivo común de sanar y proteger a los pacientes. Esta presunción, aunque comprensible y generalmente válida, creó una ceguera institucional hacia la posibilidad de que un empleado pudiera tener motivaciones completamente opuestas. A finales de marzo de 1991, Beverly Allitt había establecido completamente su posición en el Watford. Era respetada por sus colegas, admirada por las familias de los pacientes y muy valorada por la administración como una empleada excepcional. Su horario de trabajo le daba acceso prácticamente ilimitado a los pacientes más vulnerables del hospital durante las horas de menor supervisión. El sistema hospitalario había no solo permitido, sino activamente facilitado que un depredador se posicionara en la ubicación óptima para causar el máximo daño. Beverly había demostrado una habilidad extraordinaria para manipular las percepciones, aprovecharse de vulnerabilidades sistémicas y posicionarse como una empleada modelo mientras simultáneamente preparaba el terreno para lo que se convertiría en una de las series de crímenes más impactantes de la historia de la enfermería moderna. La tragedia no radicaba solo en lo que estaba por suceder, ¿no?, sino en cuán fácilmente el sistema había sido manipulado para permitir que sucediera. Beverly Allitt había encontrado el ambiente perfecto para la expresión de sus impulsos más destructivos, protegida por la misma confianza institucional que debería haber servido como la primera línea de defensa contra alguien como ella. El 21 de febrero de 1991, apenas 8 días después de que Beverly Allitt comenzara a trabajar en el Watford, llegó al hospital un bebé de 7 semanas llamado Liam Taylor. Había sido traído por sus padres debido a un resfriado común que no mejoraba. Era un bebé sano, nacido a término, sin complicaciones médicas previas. Durante su primera noche en el hospital, bajo el cuidado directo de Beverly Allitt durante el turno nocturno, Liam experimentó un episodio súbito e inexplicable. Sus niveles de oxígeno cayeron dramáticamente y sufrió lo que parecía ser un paro respiratorio. Beverly, quien fue la que descubrió la emergencia y también quien activó el protocolo de reanimación, estaba presente. El equipo médico logró estabilizar a Liam, pero los doctores estaban desconcertados. No había explicación médica para lo que había ocurrido. El bebé había estado estable antes del incidente y todos los indicadores sugerían que debería haber continuado mejorando gradualmente. Lo que el personal médico no sabía era que habían presenciado el primer crimen de Beverly Allitt. Posteriormente se determinaría que había inyectado una burbuja de aire en el torrente sanguíneo al bebé, causando una embolia que provocó el colapso respiratorio. Era un método casi imposible de detectar en 1991, especialmente cuando era ejecutado por alguien que entendía los protocolos médicos lo suficiente para eliminar la evidencia rápidamente. Liam Taylor sobrevivió a este ataque, pero las secuelas neurológicas del episodio de hipoxia lo afectarían por el resto de su vida. Apenas 4 días después, el 25 de febrero, Beverly atacó nuevamente. La víctima esta vez fue Becky Phillips, una bebé de 2 meses que había ingresado para tratamiento de gastroenteritis. Como en el caso anterior, Beverly estaba trabajando el turno nocturno cuando Becky experimentó un colapso súbito. Esta vez, Beverly había elegido un método diferente.
la insulina. La inyección de insulina en un bebé causa hipoglucemia severa. Y sabemos que dentro de las HCITs, específicamente para el paciente pediátrico, se le agrega una H más, que es justo este concepto, la hipoglucemia. Bien, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y por supuesto, sin un tratamiento inmediato, nos lleva al coma y a la muerte. Beverly sabía exactamente cuánto tiempo tenía antes de que los síntomas se volvieran irreversibles y calculó su descubrimiento del problema con precisión milimétrica. Cuando Beverly encontró, entre comillas, ¿verdad?, a Becky en estado crítico, inmediatamente alertó al equipo médico y participó activamente en los esfuerzos de reanimación. Su actuación fue convincente, mostró la preocupación y la urgencia apropiadas, siguió protocolos correctamente y demostró competencia técnica durante la crisis. Los médicos lograron salvar a Becky, pero como en el caso de Liam, no pudieron explicar satisfactoriamente qué había causado la emergencia. Los niveles de glucosa anormalmente bajos fueron atribuidos a una complicación inexplicable de la gastroenteritis. Becky Phillips también sobrevivió, pero con daño neurológico permanente causado por la hipoglucemia severa. El 1 de marzo de 1991, Beverly Allitt cometió su primer asesinato. La víctima fue Kaylee Desmond, una bebé de 5 meses que había sido admitida para observación después de sufrir convulsiones febriles en casa. Era un procedimiento de rutina. Las convulsiones febriles, aunque pues parecieran alarmantes para los padres, rara vez presentan en realidad un peligro para los niños. Durante la segunda noche de hospitalización de Kaylee, mientras Beverly trabajaba el turno nocturno, la bebé sufrió un paro cardíaco súbito. A diferencia de los casos anteriores, esta vez Beverly había administrado una dosis letal de cloruro de potasio directamente al corazón de la bebé. El cloruro de potasio, utilizado en dosis controladas para ciertos tratamientos médicos, es letal en grandes cantidades porque interrumpe completamente el ritmo cardíaco a través de esta bomba sodio-potasio. Bien, Beverly descubrió a Kaylee en paro cardíaco aproximadamente 20 minutos después de la inyección. Para entonces el daño era irreversible, a pesar de los esfuerzos extensivos de reanimación que duraron más de 1 hora. Kaylee Desmond fue declarada muerta a las 3 de la mañana con 7 minutos del 2 de marzo. La autopsia no reveló la causa de la muerte. En 1991, los médicos de detección forense para venenos como el cloruro de potasio eran limitados, especialmente cuando no había sospecha de juego sucio. La muerte de Kaylee fue oficialmente clasificada como una muerte súbita inexplicada del lactante. Los padres de Kaylee, Sue y Mike Desmond, quedaron destrozados. Habían llevado a su hija al hospital para un tratamiento rutinario y la habían perdido sin explicación alguna. Beverly Allitt fue quien les comunicó la noticia y quien les proporcionó el apoyo emocional durante las horas más difíciles de sus vidas. El caso más perturbador en la serie de crímenes de Beverly Allitt involucró a los gemelos Kathy y Jonathan Beckett, de 5 semanas de edad. Habían nacido prematuros y fueron hospitalizados para monitoreo rutinario y alimentación suplementaria. Eran bebés frágiles, pero estables. Por supuesto, con pronósticos positivos. El 5 de marzo, 3 días después de su primer asesinato, Beverly Allitt estaba trabajando en el hospital. Kathy Beckett sufrió un colapso súbito durante el turno de Beverly. Los síntomas indicaban hipoglucemia severa, el mismo patrón que había afectado a Becky Phillips. Kathy fue estabilizada, pero el incidente dejó a los médicos completamente desconcertados. No había explicación para la súbita caída de los niveles de glucosa de una bebé que había estado alimentándose normalmente. 4 días después, el 9 de marzo, Jonathan Beckett experimentó un episodio idéntico, pero esta vez Beverly había administrado una dosis aún mayor de insulina, calculada para ser letal. Jonathan sufrió daño cerebral masivo debido a la hipoglucemia prolongada y murió 2 días después, el 11 de marzo.
Los padres de los gemelos Barry y Sue Beckett enfrentaron la pesadilla indescriptible de perder un hijo mientras el otro luchaba por recuperarse de un ataque similar. Y por supuesto, Beverly Allitt fue su principal fuente de apoyo durante esta tragedia. Les proporcionó actualizaciones constantes sobre el estado de Katy y los consolaba durante su dolor por Jonathan. El 20 de marzo, Beverly atacó a Paul Crampton, un niño de 5 meses que había sido admitido para cirugía menor de hernia. Era un procedimiento rutinario con riesgo mínimo y Paul había tolerado bien la cirugía inicial. Durante su recuperación en el periodo postoperatorio, bajo el cuidado de Beverly durante el turno nocturno, Paul sufrió un colapso cardiorrespiratorio súbito. Esta vez, Beverly había utilizado una combinación de métodos de inyección de aire en el torrente sanguíneo combinada con interferencia física en los tubos de oxígeno. Paul fue encontrado por Beverly en estado crítico con niveles de oxígeno peligrosamente bajos y signos de distrés cardíaco severo. El equipo de reanimación logró estabilizarlo, pero Paul había sufrido daño neurológico significativo debido a la hipoxia prolongada. Los médicos no podían entender cómo un niño que se había recuperado bien de una cirugía menor había experimentado complicaciones tan severas. Todos los equipos fueron revisados, los protocolos fueron evaluados, pero no se encontró explicación técnica para el incidente. El 1 de abril, Beverly atacó a su víctima más joven, Bradley Gibson, un bebé de 5 semanas que había sido admitido para observación debido a dificultades de alimentación. Era un bebé pequeño, pero por lo demás sano, nacido ligeramente prematuro, pero sin complicaciones mayores. En este caso, Beverly utilizó un método particularmente cruel: ligadura. Durante su turno nocturno, obstruyó deliberadamente las vías respiratorias del bebé hasta el punto de causar una hipoxia severa. Luego removió la obstrucción y descubrió al bebé en distrés respiratorio. Descubrió, por supuesto, entre comillas, ¿verdad? Bradley sobrevivió al ataque inicial, pero las secuelas neurológicas fueron devastadoras. Quedó con parálisis cerebral severa y discapacidades de desarrollo que requerirían cuidado especializado por el resto de su vida. El 10 de abril, Beverly cometió tal vez su crimen más audaz. Jaftar Hassan era un bebé de 11 meses, mayor que sus víctimas típicas y más capaz de resistir un ataque. Había sido hospitalizado por tratamiento de una infección respiratoria menor. Beverly sabía que atacar a un niño mayor requería métodos más sofisticados y, por supuesto, utilizó una dosis masiva de lidocaína, un anestésico local que en grandes cantidades actúa como un poderoso depresor cardíaco. Sabemos que es un antiarrítmico, ¿verdad? Y eso es muy importante. La lidocaína era fácilmente accesible en el Watford y cuando se administraba correctamente es imposible de detectar en una autopsia estándar. Jaftar colapsó durante la noche, sufriendo un paro cardíaco que requirió más de 45 minutos de reanimación cardiopulmonar. Milagrosamente el equipo médico logró revivirlo, pero el niño había sufrido daño cerebral extensivo debido a la falta prolongada de oxígeno. El caso más trágico en la serie de crímenes de Beverly Allitt fue el de Clary Peck, una bebé de 15 meses que llegó al hospital el 22 de abril con asma aguda. Clary era una niña vibrante y saludable cuyo único problema médico en realidad pues era el asma, una condición completamente manejable. Beverly había observado a Clary durante varios días, esperando la oportunidad perfecta. El 22 de abril, durante un turno nocturno particularmente tranquilo, administró una inyección letal de cloruro de potasio directamente al corazón de la niña. Clary sufrió un paro cardíaco masivo e inmediato. Beverly esperó exactamente 30 minutos antes de descubrir la emergencia, asegurándose de que cualquier intento de reanimación fuera inútil. Cuando finalmente activó la alarma, Clary ya había estado sin oxígeno cerebral el tiempo suficiente para garantizar que incluso si lograban reiniciar su corazón, el daño neurológico sería completamente irreversible. Clary Peck fue declarada muerta a las 2:15 a.m. del 23 de abril de 1991.
Su muerte marcó el final de la serie de crímenes de Beverly Allitt, no porque hubiera decidido detenerse, sino porque finalmente había cometido un error que llamaría la atención de las autoridades. El análisis posterior de los crímenes de Beverly Allitt reveló una sofisticación aterradora en sus métodos. Había utilizado al menos 5 técnicas diferentes de ataque. Inyección de aire, que sería la primera, causando embolias que llevaban al colapso cardiorrespiratorio. 2. La administración de insulina, provocando hipoglucemia letal o casi letal. 3. Cloruro de potasio, interrumpiendo directamente la función del corazón. 4. Ligadura y asfixia, causando hipoxia controlada. Y 5. La lidocaína, deprimiendo la función cardíaca de manera química. Cada método requería conocimiento médico específico, acceso a suministros, por supuesto, y una comprensión precisa de cuánto tiempo tenía para ejecutar el ataque y descubrir, otra vez entre comillas, a la víctima. Beverly había demostrado una habilidad escalofriante para calcular dosis, tiempos de reacción y ventanas de oportunidad. Lo más perturbador sobre los crímenes de Beverly Allitt no era solo su brutalidad, sino el patrón psicológico que revelaban. Cada ataque le proporcionaba múltiples formas de satisfacción psicológica. Control absoluto, tenía el poder total sobre la vida y muerte de sus víctimas. La atención médica, cada emergencia la colocaba en el centro de la actividad médica intensa para la reanimación. Reconocimiento como salvadora, pues era frecuentemente elogiada por su respuesta rápida ante las crisis. Daba consuelo a las familias, y además recibía la gratitud y admiración de las familias por su apoyo emocional. Y por supuesto, tenía la estimulación. Las emergencias le proporcionaban la excitación que anhelaba. Beverly había encontrado una forma de satisfacer simultáneamente múltiples necesidades psicológicas, patológicas, psicológicas y patológicas, mientras mantenía una fachada de competencia profesional y compasión humana. Durante 58 días, desde el 21 de febrero hasta el 23 de abril de 1991, Beverly Allitt había transformado un hospital pediátrico respetado en su laboratorio personal de terror. Había atacado a 13 niños, matado a 4 y causado daño neurológico permanente a otros. Pero tal vez lo más escalofriante era que hasta el final nadie sospechaba que el peligro provenía de quien se suponía era su protectora. El reino de terror de Beverly Allitt estaba llegando a su fin, pero no porque hubiera sido descubierta. Estaba a punto de ser detenida por una cadena de circunstancias que ni siquiera su mente calculadora había podido prever. La muerte de Clary Peck el 23 de abril de 1991 fue el catalizador que finalmente despertó las sospechas que habían permanecido dormidas durante los 2 meses de terror en el Watford. No fue la muerte en sí lo que alertó a las autoridades, sino una observación aparentemente menor hecha por el doctor Nelson Porter durante la reunión de revisión de mortalidad del departamento. El doctor Porter, consultor senior del Watford que ya habíamos mencionado previamente, había estado revisando estadísticas del departamento para su informe mensual, cuando notó algo que lo perturbó profundamente. En los 2 meses anteriores, su departamento había experimentado más muertes y emergencias médicas que en los 2 años previos combinados. Las cifras eran estadísticamente imposibles de explicar por coincidencia. Y cito, cuando puse las cifras en perspectiva, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. No se trataba de un aumento gradual en la severidad de los casos o de una epidemia identificable. Era como si alguien hubiera encendido un interruptor y súbitamente nuestro departamento se hubiera convertido en un lugar más peligroso del hospital y probablemente del estado del condado. El doctor Porter decidió realizar un análisis más profundo, trabajando con la administradora del Watford, la enfermera Moira Onions. Comenzaron a revisar meticulosamente los registros de turnos y los incidentes médicos. Lo que descubrieron les dejó sin aliento. Había una correlación perfecta entre la presencia de Beverly Allitt y cada una de las emergencias médicas inexplicables. El análisis reveló que en los 13 casos de colapso súbito o muerte inesperada,
Beverly había estado de turno. Más aún, en 11 de los 13 casos, ella había sido la enfermera directamente asignada al cuidado del paciente en el momento del incidente. En los 2 casos restantes había estado trabajando en el mismo Watford y había sido una de las primeras en responder a la emergencia. La probabilidad estadística de que esta correlación fuera coincidencial era astronómicamente baja. El doctor Porter consultó con colegas estadísticos de la Universidad de Nottingham, quienes confirmaron que la probabilidad era menor de 1 en varios millones. Enfrentados con esta evidencia estadística abrumadora, el doctor Porter y la administración del hospital se encontraron en una posición imposible. Tenían datos que sugerían fuertemente que una de sus enfermeras podría estar involucrada en los incidentes, pero no tenían la evidencia física directa de criminalidad. El doctor Porter recordaría más tarde, y cito, era la decisión más difícil de mi carrera médica. Estábamos contemplando la posibilidad de que una colega en quien confiábamos, una profesional que había consolado a familias en duelo y que había participado en esfuerzos por salvar las vidas de esos mismos niños, pudiera ser responsable de atacarlos. Era casi inconcebible. La administración del hospital decidió tomar una medida cautelar inmediata. Beverly Allitt fue discretamente reasignada a deberes administrativos fuera del Watford bajo el pretexto de que de una reorganización departamental. Simultáneamente se contactó a las autoridades policiales. El 30 de abril de 1991, una semana después de la muerte de Clary Peck, la policía de Lincolnshire fue oficialmente notificada de las sospechas del hospital. El caso fue asignado al detective superintendente Stuart Clifton, un investigador experimentado especializado en casos complejos de medicina forense. Clifton inmediatamente reconoció la sensibilidad extrema del caso. No solo estaba investigando posibles crímenes contra niños, sino que estaban cuestionando la integridad de una institución médica respetada y la competencia profesional de una enfermera aparentemente dedicada. La investigación, denominada la Operación Agnes, en honor a Agnes Hunt, pionera de la enfermería británica, comenzó con una revisión exhaustiva de todos los registros médicos del Watford desde febrero de 1991. Se conformó un equipo especializado que incluía detectives experimentados en crímenes contra menores, especialistas en medicina forense, expertos en toxicología, analistas estadísticos y psicólogos forenses. El mayor desafío que enfrentaron los investigadores era la falta de evidencia física directa. Beverly Allitt había sido extremadamente cuidadosa con sus métodos, utilizando sustancias y técnicas que eran difíciles de detectar post-mortem, especialmente cuando no había sospecha inicial de un juego sucio. Sin embargo, la ciencia forense de 1991, aunque limitada en comparación con los estándares modernos, aún podía proporcionar pistas cruciales. Los cuerpos de Kaylee Desmond, Jonathan Beckett y Clary Peck fueron exhumados para autopsias forenses especializadas. El doctor Charles Whitwell, patólogo forense principal, utilizó técnicas avanzadas de toxicología para buscar trazas de las sustancias que podrían haber causado los colapsos. En el caso de los gemelos Beckett y otros sobrevivientes que habían experimentado hipoglucemia, se realizaron análisis retrospectivos de muestras de sangre conservadas. Los resultados fueron reveladores. En varios casos se encontraron niveles anormalmente altos de insulina en muestras de sangre, inconsistentes con la producción natural del cuerpo. Más significativamente se detectaron niveles de péptido C, que no corresponden con los niveles de insulina, una clara indicación de que la insulina había sido administrada externamente. Mientras se desarrollaba la investigación forense, el equipo de psicólogos forenses, liderado por el Dr. James Hamilton, comenzó a construir un perfil psicológico de Beverly Allitt. Entrevistaron a colegas, revisaron su historial académico y médico y analizaron, por supuesto, los patrones de comportamiento reportados por quienes la conocían. El perfil que emergió era el perfil que emergió era consistente con el del síndrome de Munchausen por poderes. El doctor Hamilton notó varios indicadores clave, como son los siguientes. Número 1, el historial personal extenso de enfermedades inexplicables. 2, la presencia constante durante emergencias médicas. 3, el conocimiento médico superior al esperado para su nivel de formación.
4, la capacidad para mantener calma excepcional durante las crisis. Y 5, la búsqueda constante de atención y reconocimiento profesional. El doctor Hamilton concluyó que Beverly presentaba el perfil clásico de alguien que utilizaba la medicina como vehículo para satisfacer necesidades psicológicas profundamente perturbadas, sin consideración por el daño causado a otros. Paralelamente, los detectives comenzaron una investigación exhaustiva de los antecedentes de Beverly Allitt. Lo que descubrieron validó las sospechas de los psicólogos forenses. Durante sus años de formación, Beverly había acumulado un historial médico extenso y sospechoso. Había visitado servicios de emergencia más de 40 veces antes de los 20 años, siempre con síntomas que eran difíciles de verificar objetivamente y se resolvían misteriosamente. Más perturbador aún, los investigadores descubrieron incidentes en empleos anteriores que habían sido minimizados o ignorados. ¿Recuerdan los datos de la guardería que mencionamos? Pues por supuesto que los descubrieron. Varios padres habían notado que sus hijos se enfermaban con frecuencia inusual cuando estaban bajo el cuidado de Beverly Allitt, pero estas observaciones nunca habían sido formalizadas en quejas oficiales. Con evidencia forense, análisis estadístico, perfil psicológico y antecedentes sospechosos, los investigadores tenían un caso sólido, pero, por supuesto, necesitaban más evidencia directa para proceder con arrestos formales. El detective superintendente Clifton decidió implementar una estrategia de interrogación psicológica. Beverly fue invitada a cooperar con la investigación, proporcionando información sobre los incidentes en el Watford. La invitación fue presentada como rutinaria, parte de las entrevistas con todo el personal del departamento que se llevaban a cabo. El 21 de mayo de 1991, Beverly Allitt llegó voluntariamente a la estación de policía de Grantham para ser entrevistada. Los investigadores habían preparado cuidadosamente la sesión utilizando técnicas de interrogación diseñadas especialmente para personalidades narcisistas con tendencias manipuladoras. Durante las primeras horas de interrogación, Beverly mantuvo su inocencia y expresó shock por las acusaciones implícitas. Sin embargo, cuando los investigadores le presentaron la evidencia estadística y forense de manera sistemática, su compostura comenzó a desmoronarse. El punto de quiebre llegó cuando los detectives le mostraron análisis detallados de los niveles de insulina encontrados en las víctimas sobrevivientes. Beverly, con su formación médica, entendía inmediatamente las implicaciones de esta evidencia. Sabía que los niveles del péptido C hacían imposible explicar la presencia de insulina como producción natural del cuerpo. Enfrentada con evidencia científica irrefutable, Beverly comenzó a hacer admisiones parciales. Inicialmente admitió solo haber cometido errores, ¿verdad? En el cuidado de algunos pacientes. Luego, bajo una presión psicológica sostenida, admitió haber administrado insulina a algunos niños, pero alegó que había sido para ayudarlos con problemas de azúcar en sangre. Los investigadores entonces reconocieron estas admisiones como intentos de minimizar su culpabilidad mientras se preparaba mentalmente para confesiones más completas. A las 6:47 p.m. del 21 de mayo de 1991, Beverly Gale Allitt fue formalmente arrestada y acusada de 4 cargos de asesinato, 9 cargos de intento de asesinato y 2 cargos de causar daño corporal con intención maliciosa. Su reacción al arresto fue descrita por los detectives presentes como extrañamente calmada. No mostró sorpresa, tampoco mostró indignación y, por supuesto, no mostró angustia emocional. En cambio, preguntó sobre procedimientos legales y sobre cuándo podría contactar a un abogado. El detective Clifton recordaría más adelante, y cito, «En mis 25 años de carrera policial, nunca había visto una reacción tan fría al ser arrestada por crímenes tan horrendos. Era como si hubiera estado esperando este momento y se hubiera preparado mentalmente para él». La noticia del arresto de Beverly Allitt envió ondas de shock a través del Hospital Grantham and Kesteven y la comunidad más amplia. Para sus colegas, que la habían conocido como una profesional dedicada y compasiva, la revelación era incomprensible. La enfermera Pat Sharp, quien había trabajado estrechamente con Beverly, expresó el sentimiento general, y cito,
Simplemente no podíamos creer que la Beverly que conocíamos, que había consolado a tantas familias y había trabajado tan duro para salvar vidas, fuera capaz de algo así. Era como descubrir que alguien que creías conocer completamente era en realidad un extraño. Para las familias de las víctimas, el arresto trajo una mezcla compleja de alivio, ira y dolor renovado. Finalmente, tenían respuestas a preguntas que los habían atormentado durante meses, pero esas respuestas revelaban una traición de confianza que era casi imposible de procesar emocionalmente. Sue Desmond, madre de Kaylee, comentaría más tarde: saber que la persona que nos consoló cuando perdimos a Kaylee, que nos dijo que había hecho todo lo posible por salvarla, era en realidad quien la había matado. No hay palabras para describir esa traición. Es como si hubieran matado a nuestra hija 2 veces. La captura de Beverly Allitt marcó el final de uno de los periodos más oscuros en la historia de la medicina británica, pero también el comienzo de un proceso judicial que capturaría la atención del mundo entero y cambiaría permanentemente los protocolos de seguridad en hospitales de todo el Reino Unido. El juicio de Beverly comenzó hasta el 15 de febrero de 1993 en el Tribunal de la Corona de Nottingham, casi 2 años después de su arresto. La demora había sido necesaria para permitir una investigación forense exhaustiva y para dar tiempo a que los sobrevivientes de sus ataques se estabilizaran lo suficiente como para que sus condiciones médicas pudieran ser evaluadas adecuadamente como evidencia. El caso atrajo una atención mediática sin precedentes. Periodistas de todo el mundo llegaron a Nottingham para cubrir lo que los medios habían denominado, y cito, el juicio de la enfermera asesina. La sala del tribunal estaba repleta diariamente de reporteros, familiares de las víctimas, profesionales médicos y observadores del público general que luchaban por comprender cómo había sido posible semejante traición de confianza. El juez Sir Stephen Brown, uno de los magistrados más respetados de Inglaterra, presidió el caso. En sus comentarios preliminares, Brown estableció el tono solemne del procedimiento, y cito: este tribunal se enfrenta a alegaciones de una gravedad extraordinaria contra alguien que había jurado dedicar su vida profesional al cuidado y protección de los más vulnerables de nuestra sociedad. La responsabilidad de este jurado es inmensa y la justicia debe prevalecer independientemente de cuán difíciles sean las emociones que estos casos inevitablemente generan. Beverly Allitt fue representada por un equipo legal experimentado liderado por el abogado Timothy Spencer, especialista en casos de medicina forense. Spencer enfrentaba un desafío casi imposible: defender a una cliente cuya culpabilidad, respaldada por evidencia estadística forense y testimonial abrumadora, pues no tenía muchas chances de salir con la victoria, vamos a llamarlo así. La estrategia de la defensa se centró en 2 argumentos principales. El primero, pues en este caso, el abogado Spencer argumentó que Beverly sufría de trastornos mentales severos que comprometían su capacidad para formar intención criminal. El segundo sugirió que algunos de los incidentes podrían haber sido resultado de errores del equipo médico que pudieran ser genuinos, exacerbados por el estrés y la presión del trabajo hospitalario. Para respaldar la defensa por insanidad, Spencer presentó testimonios de varios psiquiatras que habían evaluado a Beverly durante su tiempo en custodia. El doctor James Hamilton, quien había desarrollado el perfil psicológico inicial para la investigación, testificó que Beverly presentaba una combinación compleja de trastornos de personalidad que podrían haber comprometido su juicio y control de impulsos. Sin embargo, la defensa por insanidad enfrentaba un obstáculo legal significativo bajo la ley inglesa. Para calificar, la defensa tenía que demostrar que Beverly era incapaz de distinguir entre el bien y el mal en el momento de los crímenes. La evidencia de planificación cuidadosa, encubrimiento deliberado y manipulación sofisticada hacía esto extremadamente difícil de establecer. El fiscal principal, David Hatton, presentó un caso metódico y devastador. La evidencia se dividió en varias categorías que, tomadas en conjunto, construían un cuadro irrefutable de culpabilidad. Primero presentó la evidencia estadística.
Hatton presentó el análisis que mostraba la correlación perfecta entre la presencia de Beverly y los incidentes médicos. Un experto estadístico de la Universidad de Cambridge testificó que la probabilidad de que esta correlación existiera y que además fuera coincidencial era astronómicamente pequeña, menos de 1 en 10 millones. Presentó posteriormente la evidencia forense, donde los análisis toxicológicos de las víctimas revelaron niveles anormales de insulina, péptido C y otras sustancias que no podían explicarse por causas naturales. El doctor Charles Whitwell, patólogo forense principal, explicó al jurado cómo cada sustancia había sido administrada y sus efectos letales en víctimas tan jóvenes. La evidencia testimonial. Colegas de Beverly testificaron sobre patrones de comportamiento sospechosos, incluyendo su presencia constante durante emergencias y su conocimiento inusual sobre los pacientes que sufrían crisis médicas. Y por último, la evidencia de los antecedentes. La fiscalía presentó el historial médico de Beverly, mostrando décadas de episodios médicos sospechosos que establecían un patrón de comportamiento consistente con el síndrome de Munchausen por poderes. Uno de los momentos más emotivos del juicio llegó cuando los padres de las víctimas testificaron. Sue Desmond, madre de Kaylee, ofreció un testimonio particularmente poderoso, y cito: Beverly Allitt no solo mató a mi hija, sino que nos robó nuestros últimos momentos con ella. Mientras Kaylee estaba muriendo por el veneno que esta mujer le había inyectado, Beverly estaba ahí, consolándonos, diciéndonos que había hecho todo lo posible. Nos abrazó mientras lloramos por una muerte que ella había causado. Esa traición es algo que nunca podré perdonar. El testimonio de los médicos que habían trabajado con Beverly también fue devastador. El doctor Nelson Porter, el consultor senior del Watford, describió cómo Beverly había participado activamente en los esfuerzos por salvar las vidas de niños que ella misma había atacado. Y cito: observé a Beverly realizar reanimación cardiopulmonar en víctimas de sus propios crímenes. Era escalofriante ver cómo podía mantener una actuación tan convincente mientras sabía exactamente qué había causado la crisis que estábamos tratando de resolver. El doctor Hamilton, testificando para la defensa, ofreció una explicación psicológica compleja de los crímenes de Beverly. Describió cómo el síndrome de Munchausen por poderes había evolucionado en su caso hacia algo más destructivo. Y cito: Beverly Allitt representa una forma extrema de este trastorno, explicó Hamilton. Inicialmente, creo que sus ataques eran intentos de crear situaciones médicas dramáticas donde ella pudiera ser vista como la salvadora. Sin embargo, a medida que algunos niños morían, a pesar de los esfuerzos de reanimación, creo que desarrolló una condición al poder absoluto sobre la vida y la muerte. Hamilton argumentó que, aunque Beverly entendía que sus acciones eran ilegales, su trastorno mental comprometía su capacidad para controlar sus impulsos. Sin embargo, bajo interrogatorio de la fiscalía, admitió que Beverly había mostrado capacidad de planificación y encubrimiento que sugerían un entendimiento claro de la criminalidad de sus acciones. Después de deliberar durante más de 14 horas repartidas en 3 días, el jurado regresó con su veredicto el 28 de mayo de 1993. La sala del tribunal estaba en silencio absoluto cuando el presidente del jurado se levantó para leer las decisiones. Beverly Allitt fue declarada culpable de 4 cargos de asesinato de Kaylee Desmond, Jonathan Beckett, Clary Peck y Jaftar Hassan, 5 cargos de intento de asesinato, 6 cargos de causar daño corporal grave con intención maliciosa, y el veredicto fue unánime en todos los cargos. Beverly no mostró emoción visible cuando se leyeron los veredictos, manteniendo la misma expresión impasible que había caracterizado su comportamiento durante todo el juicio. El 28 de mayo de 1993, el juez Sir Stephen Brown pronunció una de las sentencias más severas en la historia judicial británica moderna. Beverly Allitt fue condenada a 13 cadenas perpetuas concurrentes, con una recomendación de que sirviera un mínimo de 30 años antes de ser elegible para libertad condicional. En sus comentarios de sentencia, el juez Brown articuló la magnitud de los crímenes de Beverly y cito: usted ha sido encontrada culpable de crímenes de una malicia extraordinaria cometidos contra víctimas que eran las más
y los más indefensos en nuestra sociedad. Usted traicionó no solo a estas familias inocentes, sino a la profesión médica completa y a la confianza fundamental que sostiene nuestro sistema de salud. La naturaleza calculada y sistemática de sus crímenes, combinada con la vulnerabilidad extrema de sus víctimas, requiere una sentencia que refleje la gravedad sin precedentes de sus acciones. Es mi determinación que usted representa un peligro permanente para la sociedad, particularmente para niños. Por lo tanto, en mi recomendación, usted va a servir no menos de 30 años en prisión antes de que se considere su liberación. En el caso Beverly Allitt provocó una revolución en los protocolos de seguridad hospitalaria en todo el Reino Unido. La secretaria de Salud, Virginia Bottomley, ordenó inmediatamente una revisión completa de los procedimientos de contratación y supervisión en hospitales del NHS. El informe Cloutier, publicado en febrero de 1994 y nombrado por su autor, Sir Cecil Cloutier, identificó múltiples fallas sistemáticas que habían permitido que Beverly operara sin detección. La verificación de antecedentes insuficiente, la falta de sistemas de monitoreo, la supervisión inadecuada, la cultura de confianza ciega fueron algunos de los determinantes que se informaron. Como resultado directo del caso de Beverly Allitt, se implementaron reformas radicales en el sistema de salud británico. Verificación exhaustivas de personal, sistemas de monitoreo estadístico, supervisión, por supuesto, mejorada e intensificada, protocolos de reporte y auditorías regulares. El caso estableció precedentes legales importantes en áreas de responsabilidad médica, supervisión institucional y protección de pacientes vulnerables. Las familias de las víctimas entablaron demandas, por supuesto civiles, exitosas contra el Hospital Grantham and Kesteven, resultando en compensaciones significativas y cambios adicionales en políticas hospitalarias. El caso también influyó en legislación internacional. Países como Australia, Canadá y los Estados Unidos adoptaron elementos de las reformas británicas en sus propios sistemas de salud. Para las familias de las víctimas, el fin del juicio no trajo cierre completo. Los sobrevivientes de los ataques de Beverly continuaron enfrentando desafíos médicos y de desarrollo a largo plazo. Los padres lucharon con trauma psicológico profundo, no solo por la pérdida o daño a sus hijos, sino por la traición fundamental que representaba el caso. Sue Beckett, madre de los gemelos Kathy y Jonathan, expresó el sentimiento de muchas familias. El juicio nos dio justicia legal, pero no puede devolvernos lo que perdimos. Cada día vivimos con las consecuencias de lo que esa mujer hizo a nuestros hijos. La cicatriz en nuestro sistema de salud puede sanar, pero las cicatrices en nuestras familias son permanentes. El juicio de Beverly Allitt no solo sirvió como un momento de justicia para las víctimas y sus familias, sino como un despertar nacional sobre las vulnerabilidades en las instituciones más confiadas de la sociedad. El caso cambió permanentemente la forma en que el Reino Unido y eventualmente el mundo aborda la seguridad del paciente y la supervisión del personal médico. Más de 3 décadas después de los crímenes que conmocionaron al mundo, el nombre de Beverly Allitt permanece como un símbolo permanente de la traición más profunda de la confianza humana. Su caso trasciende la criminalística individual para convertirse en un estudio fundamental sobre las fallas sistémicas, la vulnerabilidad de las instituciones sociales y la capacidad de destrucción que puede albergar una mente perturbada cuando encuentra el vehículo perfecto para su expresión. En 2023, que fue la última vez que se reportó algo específicamente de Beverly Allitt, permanecía encarcelada en el HMP Bronzefield, habiendo servido 30 años de múltiples cadenas perpetuas. A los 54 años en ese momento y a los 56, ha sido considerada para libertad condicional en múltiples ocasiones, pero cada solicitud ha sido denegada debido a evaluaciones psiquiátricas que indican que continúa representando un riesgo significativo para la sociedad, particularmente para niños vulnerables. La doctora Sarah Mitchell, psiquiatra forense que ha evaluado a Beverly en años recientes, explica, y cito, el síndrome de Munchausen por poderes en su forma más extrema, como lo presenta Beverly Allitt, no se cura.
en el sentido tradicional. Los impulsos que la llevaron a cometer estos crímenes permanecen latentes. Sin acceso a víctimas potenciales y bajo supervisión constante, no puede actuar sobre ellos, pero la compulsión fundamental persiste. El caso Beverly entonces nos enseñó a todo el mundo varias lecciones fundamentales. La vigilancia estadística salva vidas. La confianza debe ser verificada. Los indicadores tempranos importan. La salud mental es fundamental en el profesional de salud. En Estados Unidos, el protocolo ALIT se implementó en hospitales pediátricos principales, resultando en la detección temprana de al menos 8 casos similares desde 1995. En Australia, las reformas inspiradas por el caso llevaron al descubrimiento del caso de la enfermera Kristen Gilbert, evitando potencialmente décadas de crímenes adicionales. El doctor Robert Chen, director del Instituto de Seguridad del Paciente de Johns Hopkins, observa el caso de Beverly ALIT, demostró que la amenaza más peligrosa para pacientes vulnerables puede venir de adentro del sistema diseñado para protegerlos. Esta lección ha salvado literalmente miles de vidas a través de mejoras de protocolos de detección y prevención. Tal vez la lección más profunda del caso de Beverly es cómo las sociedades pueden recuperarse de traiciones fundamentales de confianza. En los meses inmediatamente después de la revelación de sus crímenes, las admisiones pediátricas en hospitales británicos cayeron dramáticamente. Los padres comprensiblemente temían llevar a sus hijos a instituciones que habían demostrado ser vulnerables a depredadores internos. Sin embargo, la respuesta del sistema de salud británico, transparencia completa, reformas inmediatas y compromiso visible con la seguridad del paciente, gradualmente restauró la confianza. Las estadísticas muestran que para 1997 las tasas de utilización hospitalaria pediátrica habían regresado a niveles normales. Esta recuperación demostró que la confianza institucional, aunque frágil, puede ser reconstruida cuando las instituciones responden a las crisis con honestidad, responsabilidad y acción correctiva genuina. En el centro del caso de Beverly ALIT permanece una pregunta que continúa desconcertando, por supuesto, a psicólogos, filósofos, a observadores de la naturaleza humana, y es ¿cómo es posible que alguien entrenado para salvar vidas se convierta en quien las arrebata? El doctor James Hamilton menciona lo siguiente y cito: Beverly ALIT nos recuerda que la capacidad para el bien y el mal coexiste en la psique humana, de maneras que pueden ser incomprensibles para aquellos que no han experimentado trastornos psicológicos severos. Ella no era un monstruo en el sentido tradicional, sino una persona profundamente enferma que encontró en la medicina el vehículo perfecto para satisfacer compulsiones destructivas. Esta perspectiva no disculpa sus crímenes, pero proporciona un marco para entender cómo prevenir tragedias similares. El mal, en este caso, no era sobrenatural o incomprensible, sino el resultado de trastornos psicológicos específicos operando dentro de vulnerabilidades sistemáticas identificables. En cualquier reflexión sobre el caso de Beverly, es crucial recordar que en el centro de esta historia están las víctimas reales. Kaylee Desmond, Jonathan Beckett, Clary Peck y Jaftar Hassan, quienes perdieron sus vidas. Liam Taylor, Becky Phillips, Kathy Beckett, Paul Crampton y Bradley Gibson y otros que sobrevivieron pero cargan con las secuelas de por vida. Sus familias han mostrado una dignidad extraordinaria al transformar su dolor en una dedicación para la seguridad del paciente. Bien, la Fundación Kaylee Desmond, establecida por los padres de Kaylee, ha recaudado más de 2 millones de euros para investigación de seguridad pediátrica y ha financiado becas para enfermeras que se especializan en la detección de abuso infantil. Sue Beckett, madre de los gemelos Kathy y Jonathan, se convirtió en consultora internacional en seguridad hospitalaria, ayudando a implementar protocolos de detección en más de 100 hospitales mundialmente. Si la muerte de Jonathan y el sufrimiento de Kathy pueden prevenir que otra familia experimente lo que nosotros vivimos, entonces algo de significado puede emerger de esta tragedia. Es lo que mencionó Sue Beckett. El caso de Beverly permanece como uno de los estudios más importantes sobre la intersección entre la enfermedad mental, la oportunidad criminal y la falla sistémica en la historia moderna. Nos enseña
que la vigilancia eterna no es solo el precio de la libertad política, sino también de la seguridad en nuestras instituciones más fundamentales. Más profundamente, el caso nos confronta con verdades incómodas sobre la naturaleza humana. Beverly no era un extraño que se infiltró en el sistema médico, era un producto del sistema mismo, entrenada por él, acreditada por él y empoderada por él. Esta realidad requiere que examinemos no solo cómo detectamos amenazas externas, sino cómo reconocemos y mitigamos las amenazas que puedan emerger desde adentro. 30 años después, cuando llevamos a nuestros hijos a un hospital, la confianza que depositamos en el sistema está construida sobre las lecciones aprendidas de Beverly Allitt. Los protocolos que protegen a nuestros seres queridos, los sistemas que monitorean la seguridad del paciente y la cultura de vigilancia responsable que caracteriza la medicina moderna y la enfermería moderna, por supuesto, todos llevan la huella de esta tragedia transformada en sabiduría. Beverly intentó usar la medicina, la enfermería o el área de la salud, vaya, como un vehículo para satisfacer impulsos destructivos. Pero la respuesta a sus crímenes, pero en respuesta más bien a sus crímenes, la medicina, la enfermería y el sistema de salud demostró su capacidad de autocorrección, aprendizaje y mejoramiento continuo. En esta paradoja dolorosa, pero esperanzadora, radica tal vez la lección más importante del caso, que incluso de las traiciones más profundas de la confianza humana puede emerger sistemas más fuertes, más sabios y más protectores. La historia de Beverly es una advertencia, una tragedia y una lección, pero también es un testimonio de la capacidad humana para aprender, adaptarse y construir protecciones más efectivas para los más vulnerables entre nosotros. En esa capacidad de transformar trauma en sabiduría radica, quizás, nuestra esperanza más duradera. Y es por eso que nosotros debemos estar también al pendiente. No te menciono que estés buscando culpables o que estés buscando que todos tus compañeros tengan este síndrome de Munchausen por poderes o el síndrome del ángel de la muerte, como es conocido. No estoy diciendo eso y que tú estés también ahí presenciando o viviendo todo esto con tus compañeros. No. Lo que yo estoy diciendo es que puedas identificar patrones que son funcionales, porque a lo mejor no quiere decir que todos tus compañeros o que todos los que estamos presentes, pero sí quiere decir que probablemente algunos de nosotros hemos estado conviviendo con personas que tienen este tipo de alteraciones, a lo mejor no totalmente desbocadas, listo, pero sí pueden llegar a tener estas alteraciones y también es importante que nosotros podamos identificarlas a tiempo. Así que antes de terminar con nuestro episodio del día de hoy, te recuerdo que te suscribas, que le des like o manita arriba y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo episodio de nuestro podcast o de todo el contenido que tenemos disponible. Ya tenemos contenido solamente para nuestros suscriptores premium que habla específicamente de la salud mental y las cardiopatías. Si te animas, puedes suscribirte, no importa el nivel de suscripción. Incluso con un costo relativamente bajito, vas a poder obtener ese conocimiento complementario. Y bueno, estamos aquí contigo en YouTube y por supuesto en todas las aplicaciones de podcast más escuchados como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, la aplicación de iHeartRadio y algunos otros que también son muy importantes. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, recuerden que pueden mandarnos un mensajito en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, X, todas como Lo Bello de Ser Nurse, y lo más pronto posible tocamos estos temas. Me encanta compartir con ustedes estos temas que nos hacen ver que también en nuestros sistemas de salud y en muchos países, sobre todo hemos hablado de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, ¿no? Por ejemplo, pero no podemos descartar que estos problemas también existan en nuestros países como México o los países de Latinoamérica, donde muy probablemente existen y como los sistemas siguen siendo demasiado deficientes, estén ocurriendo estas tragedias constantemente. Así que no lo podemos descartar y tú debes de estar muy al pendiente de que esto no ocurra en tus guardias. Gracias por dedicar el tiempo a informarte y aprender también de cuestiones de cultura pop, ¿no? Relacionados a estos temas de la enfermería y pues recuerda que vamos a seguir aprendiendo de historias de crimen real, de actualizaciones importantes, por supuesto, y esperamos que te encuentres bien, que sacies tus necesidades, verifiques tus requisitos universales. Esto es Palabra de Nightingale. Nos escuchamos con más del mundo enfermero el próximo martes. Cuídate mucho y
Si lo detectas, avísalo, infórmalo y prevén este tipo de historias trágicas en el sector salud. Cuídate mucho. Código blanco, valor sin miedo, donde hay caos yo me quedo. Entre pulsos y verdad, mi vocación no va a parar. Lo bello de discernir es el podcast con Giovanni Baruch. Somos ciencia, somos alma, contigo firme, voz que calma. Nadie escucha, pero ahí estamos. Lo bello de